en todo el ciclo, el Frente de Todos perdió 6.400.000 electores. ¿Por qué, Fernanda? La mitad de los votos. Bueno, me parece que es algo que lo hemos venido conversando desde hace mucho tiempo y que ya se veía cristalizado en lo que fue el resultado de la elección de medio término, ¿no? Hay un porcentaje importante de la sociedad argentina que uno podría decir con toda lógica ha sentido que esas expectativas que tenía cuando decidió acompañarnos en el 2019 lamentablemente no pudieron satisfacerse a lo largo de estos 4 años. Obviamente estamos en un contexto complejo de la economía, con condiciones sociales que van de la mano con eso, y me parece que esto es lo que explica una situación de malestar que no ocurre solamente en la Argentina, que se da en un montón de países del mundo. Es un momento muy complejo de las sociedades y eso se ha cristalizado en las urnas, ¿no? En el resultado electoral, con un porcentaje, primero con un voto partido, uno podría decir, en 4 porciones, ¿no? Porque más allá del orden que terminó configurándose en la primaria, tendríamos que decir, más allá de la lectura política, por supuesto que le pone otros condimentos, pero en términos técnicos que hubo un empate entre las 3 fuerzas principales que compitieron, y además hubo una cuarta porción que estuvo constituida por quienes directamente no asistieron a participar del acto eleccionario. Sí. En este sentido ha sido una elección muy, pero muy atípica, al menos en relación con lo que veníamos viendo en los últimos años en la Argentina, porque bueno, claro, Néstor Kirchner había recuperado una normalidad democrática que lamentablemente a partir del gobierno de Macri se ha descompuesto. Fernanda, ¿cuál fue la mayor decepción que te generó el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué política? ¿Hay una decepción más grande que otra que me la puedas comentar? Mira, yo creo que el principal desafío que tenemos, y es lo que me parece está en el corazón de lo que está ocurriendo y de cómo uno puede interpretar el resultado electoral, tiene que ver con la situación de la inflación, indudablemente, y como consecuencia de eso, la situación de los ingresos, ¿no? Esto lo hemos hablado muchísimo. El déficit de ingresos está, yo creo que en la médula de esa situación entendible, lógicamente, de malestar de una parte importante de la sociedad. Y lamentablemente también hay que decir que lo que uno consideraba que habían sido tal vez las principales debilidades de la política económica en la etapa previa, por ejemplo, y respondiendo a tu pregunta, sufrimos un shock de precios muy importante, uno en realidad seguido por otro, ¿no? Porque primero fue la salida de la pandemia, y esto lo empezamos a notar ya a finales del 2020, y después fue la apertura del escenario bélico en Ucrania, es decir, a ese shock que duró durante todo el 2021, empujando todos los precios al alza, y es la discusión que vemos en el mundo, ¿no? Con los bancos centrales y sobre todo la Fed y el Banco Central Europeo, con esa política monetaria tan agresiva que obviamente también tiene impactos en nuestra economía, tratando de controlar la inflación, que es de escala mundial, y después, bueno, con el escenario bélico en la primera mitad del 2022 fue todavía más fuerte tal vez el shock, y aquí lamentablemente no estuvieron los mecanismos para desacoplar los precios internacionales de los domésticos, y eso hizo que la inflación escalase, pero lamentablemente cuando después de la asunción de Sergio Massa y en un contexto ya de crisis cambiaria, que recordemos, ¿no?, fue un momento muy crítico en el que él decide hacerse cargo de esa situación y asume al frente del Ministerio de Economía, eso se venía revirtiendo y habíamos encontrado un sendero donde la inflación se iba desacelerando y, bueno,
cayó la sequía, que fue como la séptima de las plagas de Egipto, y la sequía ha tenido un impacto que yo sé que a veces la oposición y los medios opositores pareciera que fingen demencia y obvían ponerlo sobre la mesa, pero ha tenido y tiene todavía un impacto insoslayable, porque claro. 21.000 millones de dólares para una economía, sí, es un para impacto un comercio enorme exterior del tamaño de la economía argentina, sobre todo en la situación en la que estamos, ¿no? Porque Macri nos dejó sin acceso al financiamiento externo, y obviamente ya cuando Sergio Massa asumió no había reservas en el Banco Central para disponer. Fernanda, así que esto, bueno, ha sido un golpe muy duro, y lo que se ha venido haciendo es administrando esa situación de escasez de divisas, en definitiva, que golpea la inflación, porque hay que decirlo. sí. En el centro del problema inflacionario está la cuestión cambiaria, es el principal impulso inflacionario, la falta de dólares en la economía.